Hola, estamos en la semana número 5 del día lunes de nuestro estudio, eligiendo a Dios antes de las cosas del mundo. Nuestra lectura el día de hoy será en Génesis 42, todo el capítulo, en 2 de Corintios capítulo 7, los versos del 9 al 10. Nuestro devocional estará en 2 de Corintios capítulo 7, los versos 9 y 10. Vayamos a nuestras citas. Y dice: Al saber Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿Por qué os estáis ahí mirando? Yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad para vosotros, para que podamos vivir y no muramos. Descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Pero Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo: no sea que le acontezca algún desastre. Fueron pues los hijos de Israel entre los que iban a comprar, porque había hambre en la tierra de Canaán. José era el señor de la tierra, quien le vendía trigo a todo el mundo. Cuando llegaron los hermanos de José, se inclinaron a él rostro en tierra. José los reconoció en cuanto los vio, pero hizo como que no los conocía. Y les preguntó con dureza: ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. Reconoció pues José a sus hermanos, pero ellos no lo reconocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos, y les dijo: vosotros sois espías, y habéis venido para estudiar las zonas desguarnecidas del país. No, señor nuestro, respondieron ellos, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos del mismo Padre y somos hombres honrados. Tus siervos nunca han sido espías. Pero José les replicó: no, habéis venido a estudiar las zonas vulnerables del país. Tus siervos somos 2 hermanos, respondieron ellos, hijos de un hombre de la tierra de Canaán. El menor está hoy con nuestro padre, y otro ha desaparecido. Y José les dijo: eso es lo que les he dicho al afirmar que sois espías. En esto seréis probados, por vida de Faraón, que no saldréis de aquí hasta que vuestro hermano menor venga. Enviad a uno de vosotros para que traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos. Así probaréis vuestra palabra y si habéis dicho la verdad, porque si no es así, por la vida de Faraón, que sois espías. Entonces José los puso a todos en la cárcel durante 3 días. Al tercer día les dijo José: haced esto y vivid. Yo temo a Dios. Si sois hombres honrados, uno de vuestros hermanos se quedará en la cárcel, mientras los demás vais a llevar el alimento para remediar el hambre de vuestras familias. Pero traeréis a vuestro hermano menor. Así serán verificadas vuestras palabras y no moriréis. Ellos lo hicieron así, pero se decían el uno al otro: sin lugar a dudas, pecamos contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén les respondió: ¿no os dije yo, no pequéis contra el joven? Pero no me escuchasteis. Por eso ahora se nos demanda su sangre. Ellos no sabían que José los entendía, porque éste tenía un intérprete para hablar con ellos. Entonces se apartó José de su lado y lloró. Cuando volvió a ellos, les habló. Tomó de entre ellos a Simeón y lo apresó delante de todos. Después mandó José que llenaran sus sacos de trigo, les devolvieran el dinero a cada uno de ellos, lo pusieran en su saco
y que les dieran comida para el camino. Así se hizo con ellos. Entonces pusieron ellos su trigo sobre sus asnos y se fueron de ahí. Pero al abrir uno de ellos el saco para dar de comer a su asno en la posada, vio el dinero que estaba en la boca de su costal y dijo a sus hermanos: «Me han devuelto mi dinero. Aquí está, en mi saco». Entonces se les sobresaltó el corazón y espantados se dijeron el uno al otro: «¿Qué es esto que nos ha hecho Dios?». Cuando llegaron junto a Jacob su padre, en tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había acontecido. Aquel hombre, el Señor de la tierra, nos habló con dureza y nos trató como a espías de la tierra. Pero nosotros le dijimos: «Somos hombres honrados, nunca hemos sido espías. Somos 2 hermanos, hijos de nuestro padre. Uno ha desaparecido y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán». Entonces aquel hombre, el Señor de la tierra, nos dijo: «En esto conoceré que sois hombres honrados. Dejad conmigo a uno de vuestros hermanos. Tomad para remediar el hambre de vuestras familias y andad. Traedme a vuestro hermano menor. Así sabré que no sois espías, sino hombres honrados. Entonces os entregaré a vuestro hermano y podréis comerciar en el país». Aconteció que cuando vaciaban ellos sus sacos, vieron que en el saco de cada uno estaba la bolsa con su dinero, y tanto ellos como su padre, al ver las bolsas con el dinero, tuvieron temor. Entonces su padre Jacob les dijo: «Me habéis privado de mis hijos. José no aparece, Simeón tampoco, y ahora os llevaréis a Benjamín. Todo se vuelve contra mí». Rubén respondió a su padre: «Quitadle la vida a mis 2 hijos, si no te lo devuelvo. Confíamelo a mí y yo te lo devolveré». Pero Jacob replicó: «No descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él ha quedado solo. Si le acontece algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol». En nuestras citas en 2 de Corintios dice: «Pero ahora me alegro, no porque hayáis sido entristecidos, sino porque esa tristeza os condujo al arrepentimiento. Fuisteis entristecidos según la voluntad de Dios, de modo que no habéis sufrido ningún daño por nuestra parte, porque el dolor que es según la voluntad de Dios produce arrepentimiento para salvación, de lo que no hay que arrepentirse, pero el dolor del mundo produce muerte». Amén. Palabras claves: me alegro, tristeza, arrepentimiento, voluntad. Dios, salvación. ¿Quiénes fueron a Egipto? ¿Qué buscaban en Egipto? ¿A quién encontraron en Egipto? ¿Cómo fueron recibidos por el Señor de Egipto? ¿Por qué Israel no permitió que su hijo menor fuera con sus hermanos? Observamos el reencuentro. En el capítulo del día de hoy nos habla de historia, de pecado, de gracia, misericordia, de amor, de bendición, bondad, compasión, enseñanza y testimonio. Los versos del 1 al 17 observamos el reencuentro. Recordaba que habían pasado más de 20 años desde la última vez que José vio a sus hermanos venderlo a los ismaelitas. Él era un joven de 17 años y para este entonces habían cambiado sus facciones, había cambiado mucho físicamente. Ya era un señor, el señor de Egipto. Este reencuentro fue planeado por Dios y trataría con el corazón de los hijos de Israel.
Observamos 1. No había alimento. Esta falta de alimento era general en todo el mundo. 2. Israel le da instrucciones de ir a comprar víveres a Egipto para que no mueran. 3. Israel les pide que vayan sus 10 hijos mayores y que Benjamín se quede con él. Observamos que ellos no van solo a comprar alimentos, sino en esta búsqueda piensan alcanzar misericordia y gracia frente a las autoridades de Egipto, y les se ha vendido ese alimento. En el verso número 6 nos recuerda quién era José en Egipto. Dice que aquel sueño que había tenido José y que les confió a sus hermanos y a su padre estaría por hacerse realidad en su vida. Observamos que sus hermanos, al llegar a Egipto con el Señor de la tierra, se inclinaron a él, tal como José lo describió en Génesis 37. Observamos que José era el Señor de la tierra. En los versos del 7 al 20 observamos el reencuentro, siendo José un hombre mayor, casado, papá de 2 hijos. Sus hermanos no tenían idea hasta dónde había llegado Dios con José, que el hombre que estaba frente a ellos y quien era el que administraba todo era su hermano, aquel que despreciaron y vendieron a los ismaelitas. Observamos que José les habló con dureza y pide que le hablen de su familia. Él buscaba qué había en los corazones de ellos. Pudo haber sido muy fácil para ellos mantener la misma mentira que le dieron a su papá Israel, pero ellos no lo hicieron. Hablaron de José y de que se encontraba desaparecido. Observamos que ellos no se esperaban ser acusados por el Señor de Egipto de ser espías. Observamos la afirmación de José de yo temo a Dios. Y esto es muy importante. Esto debió de haberles dado una referencia de quién era el Señor de Egipto. Egipto era un pueblo que adoraba a muchos dioses, y ellos, al recibir esa afirmación por parte de José, José no dijo, yo temo a los dioses o yo temo a todos mis dioses. Dijo, yo temo a Dios. Ellos debieron de haberse preguntado, ¿quién es este Señor? Ya que todos los países alrededor de ellos tenían muchos dioses y eran pueblos paganos. Entonces, si este Señor no pertenecía a este país o a los otros, ¿de dónde venía? Observamos que, a pesar de que casi todos habían sido liberados, José toma a su hermano Simeón como una garantía para poder ver a su hermano Benjamín y así poder confirmar que él está bien. En los versos del 21 al 26 observamos que todo esto trae a su memoria de sus hermanos lo que ellos le hicieron a su propio hermano. Observamos culpa, sus acciones les cuestionaban lo que le hicieron al hermano. Esto debió de estar muy presente en ellos para que con tal facilidad saliera a la luz. La Biblia dice, pero si no hacéis así, mirad, habréis pecado ante el Señor, y tener por seguro que vuestro pecado os alcanzará. Números 32, 23. Y aunque el texto no nos indica si ellos habían tenido esta plática anteriormente, aquí sí es claro algo, cuando indica que Rubén trató de evitar esto.
él no fue partícipe de ello. Él quería entregar a José a su papá. Observamos que ellos recibieron cuidado por parte de José, recibieron comida para el camino, recibieron los sacos de trigo para sus familias y ellos, y recibieron de vuelta su dinero. 2. Hay un acto de buena voluntad por parte del Señor de Egipto. 3. Israel pudo haber imaginado que Simeón no regresaría, así como su hijo José, y que sus hijos ahora quieren llevarse también a Benjamín. Observamos el por qué desde el principio se niega a que su hijo Benjamín participara en esto. Observamos que al igual que Israel, José tiene cierta desconfianza por parte de sus hermanos. Es por esta razón que quiso que Simeón se quedara en Egipto. Observamos que Israel pensaba que eso eran actos de sus hijos. El texto dice: ustedes, al hablarle a sus hijos, es claro que para Israel había desconfianza. El verso 36 nos indica decisión, responsabilidad. Aun cuando Rubén no quiso formar parte de esta maldad de sus hermanos, la Biblia dice en Génesis 37:29 que después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro y rasgó sus vestidos. Observamos que él, teniendo la seguridad de lo que vio en Egipto y que Simeón se quedó como garantía, le promete a su papá que su hijo, o más bien sus hijos, volverían, que él no sufriría otra pérdida. Observamos que Israel tiene confianza en sus acciones y menos confianza en Dios. ¿Cómo Dios trata con el corazón de Israel y de sus hijos? En nuestras citas en el libro de 2 de Corintios, este libro fue escrito por el apóstol Pablo. Nos exhorta a mantenernos firmes en la carrera de la fe, aun cuando enfrentamos dificultades, cuando nos equivocamos. La obra del Señor se perfecciona en nosotros. En estudios anteriores observamos a un Dios misericordioso que cuida y procura a sus hijas, que conoce nuestro caminar. Observamos que somos instruidas. Nuestras citas nos exhortan. La Biblia dice: os digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Lucas 15:7. Las citas del estudio de hoy nos indican dos caminos: la tristeza y la tristeza que lleva al arrepentimiento. Esta carta que escribió el apóstol Pablo para los corintios nos indican que fue escrita por bien de ellos. Dice que aun cuando causó pena, fue por un bien. En el libro de 2 de Samuel podemos leer que el profeta Natán reprende al rey David por algo que hizo que estaba mal y para que él se arrepintiera de lo que hizo. Y aunque esto le causó mucha pena, él recibe reconciliación. Pablo nos informa que esta tristeza es para producir en ellos arrepentimiento, así como lo hizo el profeta Natán con David, o José con sus hermanos. La Biblia dice que porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:3. Observamos gracia, misericordia, amor de Dios. Hoy el estudio nos hace reflexionar en el cuidado de Dios.
cómo todo está a su cuidado. Estuvo a cuidado de Abraham, de Isaac, de Israel. Estaría al cuidado de José y de sus hermanos. Reflexiono en que Dios no puede ser burlado. Los hermanos de José engañaron a su papá. Se engañaron ellos, pero nunca engañaron a Dios. Reflexiono en los planes de Dios para José, para sus hermanos, en esa aflicción que ellos sintieron al estar en Egipto, al ser acosados. Reflexiono en que fue a través de esto donde habla de lo que ellos le hicieron a su hermano. Reflexiono en cómo Dios cuidó de la vida de José. Aún con la vida que llevó al principio, nunca le faltó nada. Fue próspero hasta en la cárcel, mostrando que estaba respaldado por Dios. A pesar de situaciones que José vivió, siempre confió en Dios, tuvo fe en Dios, abrazó y demostró ser el hijo de la promesa. Reflexiono en sus hermanos, cómo estaban siendo confrontados por José, así como el profeta Natán confrontó a David para que como resultado hubiera un arrepentimiento genuino. En cómo ellos necesitaban ver su corazón, su condición y la necesidad de la gracia de Dios, ese favor que ellos no merecían. Hoy el estudio también me hace reflexionar en esa situación de José y sus hermanos, cómo Dios estaba hablando a los corazones de sus hermanos. Y quizás debemos ser como el apóstol Pablo, a la exhortación, porque esa tristeza produce arrepentimiento. Quizás sufrimos una situación como José y somos llamadas a perdonar. O quizás pasamos por algo como los hermanos de José y somos exhortadas a la reconciliación con Dios, a recordar Romanos 6:3. Oremos. Amado Padre Eterno, gracias por tu palabra hoy. Gracias por mostrarnos tu cuidado, tu provisión, por proveer gracia para los hermanos de José. Gracias por mostrarnos su condición y cuánta necesidad tenían ellos de reconciliarse contigo. Gracias por mostrarnos que la tristeza del mundo es superficial, pero la tristeza tuya produce arrepentimiento. Gracias, Padre, porque tu tristeza nos ofrece reconciliación contigo. Gracias por mostrarnos cuán importante es esto. Ayúdanos, Padre, a recordar de tu gracia, a recordar que donde hay pecado, hay gracia de tu parte, que tú eres un Dios que dio a su Hijo para que el mundo no se pierda, para que pudiera alcanzar salvación y vida eterna a tu lado. Ayúdanos a recordar que tu tristeza no es como la tristeza del mundo, que no ofrece reconciliación, que no ofrece esperanza. Tú nos ofreces todo lo contrario a la tristeza del mundo. Ayúdanos a ser sabias, te lo pedimos en el nombre sea de Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, vayamos al devocional de ADG. Pero ahora me alegro, no porque hayáis sido entristecidos, sino porque esa tristeza os condujo al arrepentimiento. Fuisteis entristecidos según la voluntad de Dios, de modo que no habéis sufrido ningún daño por nuestra parte, porque el dolor que es según la voluntad de Dios produce arrepentimiento para salvación, de lo que no hay que arrepentirse, pero el dolor del mundo produce muerte. Segunda de Corintios 7, los versos 9 y 10. Jacob y su familia, que vivían en la tierra de Canaán, se quedaron sin comida y estaban desesperados por obtener grano. Una vez más, Egipto era un lugar de refugio
para el pueblo de Dios. Abraham buscó refugio en Egipto cuando experimentaron la hambruna. Génesis 12:10. Isaac tenía la intención de ir a Egipto durante la hambruna. Dios así se lo instruyó. Génesis 26, del 1 al 3. José encontró refugio proveniente del sufrimiento de la casa de su padre en Egipto. Génesis 41, 51. Y siglos más tarde, Egipto sería el lugar de refugio para Jesús y sus padres cuando escaparon de la ira de Herodes. Mateo 2, los versos del 13 al 16. Cuando los hermanos de José llegaron a Egipto, él inmediatamente los reconoció. El sueño de José se hizo realidad cuando sus hermanos se inclinaron ante él. Como gobernador del país, José sometió a sus hermanos a una serie de pruebas para determinar si sentían algún remordimiento por sus crímenes contra él. Los hermanos, como herederos de la promesa de Dios, necesitaban ser fieles para convertirse en la nación escogida de Dios. Necesitaban admitir su culpa y reconocer la disciplina de Dios, demostrando que estaban arrepentidos y que habían cambiado. Dios usó este encuentro para despertar sus conciencias y volver sus corazones hacia Él. La declaración de culpabilidad de Rubén en Egipto y su voto a Jacob después de regresar a Canaán es una representación del arrepentimiento de los hermanos. Mostró arrepentimiento por el pecado pasado y aún cambio de corazón. Las acciones de Rubén representan cómo los corazones de los hermanos habían cambiado y regresado a las cosas de Dios. Estaba dispuesto a hacer sacrificio, aunque posiblemente tontos, para redimir y restaurar la familia de Jacob. Los hijos de Jacob se convertirían en los padres de la nación escogida de Dios, porque reconocieron su culpa, se arrepintieron y actuaron con rectitud. ¿Podrán confiar en que actuaremos con rectitud cuando Dios revele nuestra culpabilidad? ¿Escogeremos las cosas de Dios, el arrepentimiento y humildad, o actuaremos con orgullo y a la defensiva? En su segunda carta a la iglesia en Corintios, Pablo explica cómo a veces Dios quiere que la tristeza nos lleve al arrepentimiento. Este arrepentimiento es lo que nos lleva a reconocer nuestra necesidad de un Salvador, poner nuestra fe en Cristo y recibir la vida eterna en Él. Reconozcamos que la tristeza que sentimos por el pecado proviene de Dios y actuemos con fidelidad arrepintiéndonos. Amén. Gracias, Dios los bendiga.